Bien, muchachos, los temas que estamos desarrollando son temas, hechos o sucesos que van y se han dado después de la Segunda Guerra Mundial. Temas que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial. No solamente en Europa, no solamente en nuestra región, América, sino en diferentes partes del mundo. Hechos o sucesos que tengan gran importancia. Uno de ellos es este conflicto árabe-israelí. Hecho que sucedió allá en Medio Oriente. Y como tú sabes, esta zona todavía sigue siendo una zona de conflictos. Es una zona de gran convulsión. Es una zona conflictiva, donde los conflictos, los altercados, los enfrentamientos siguen hasta el día de hoy. Y que tienen su raíz, tienen su origen desde épocas anteriores. No es un conflicto que haya nacido ahora, que tiene sus orígenes ahora, en causas inmediatas, ¿no? Conflictos que tienen una larga secuela, ¿no? Conflictos que vienen arrastrando problemas de 50, 100 años, por ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste este conflicto? Uno más tengo por acá. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya está. Avancemos. Ya, ahora sí. Como te decía hace un momento, muchachos, a ver, vamos, antes de insertarnos en el conflicto árabe-israelí que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, bueno, siempre es necesario revisar un poco de antecedentes, siempre es necesario ver qué pasó antes, ¿no? Para que puedas entender con claridad por qué surge el conflicto en este periodo o en la actualidad, ¿no? Desde épocas anteriores, desde la época de las civilizaciones antiguas, nosotros hemos escuchado hablar de los judíos, ¿no? Los judíos. Y los judíos en el siglo I fueron expulsados de sus tierras, ¿no? Recuerden que toda esta zona que se ve en el mapa, esta zona de Oriente, Medio Oriente, en la antigüedad había sido conquistado y dominado por el Imperio Romano, ¿no? Y los romanos llegaron a estas tierras, a esta zona. Y pues, producto de ello, los judíos habían sido expulsados de su lugar de origen. Los judíos fueron expulsados de su patria, ¿no? Y los judíos se repartieron por diversas partes del mundo, ¿no? Escapando principalmente escapando de los romanos. A ver, un segundo, por favor. Ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok, gracias por avisar, ¿no? Siempre cualquier inconveniente, problema técnico, falla que esté teniendo, avisa. Y si persiste la falla, avise todavía con mayor razón. Bien, entonces te estoy contando un poquito acerca, breve o fugazmente, sobre los judíos. Los judíos han habitado este lugar, estas tierras de Medio Oriente en las épocas antiguas, antes de Cristo, ¿no? Pero con la invasión del Imperio Romano, después de Cristo, en el siglo I, los judíos fueron expulsados de su patria. A eso se le conoce como la diáspora, ¿no? A eso se le conoce como la diáspora, ¿no? Cuando los judíos fueron expulsados de su lugar de origen, ¿no? Y los judíos, profesor, ¿a dónde se fueron los judíos? Se fueron repartidos por diversos lugares del mundo. Y hayan crecido, se han desarrollado, hayan hecho su vida en diferentes lugares, en diferentes partes. No tuvieron un solo lugar, un lugar común de acceso, ¿no? Prácticamente los judíos por mucho tiempo han estado sin patria, ya que fueron expulsados de la suya. Bueno, eso nos va a llegar al siglo XIX.
¿no? Ya después los judíos han hecho su vida, y tú sabes que a lo largo de la historia eh, ha habido, ha habido eh, movimientos antisemitas, es decir, odio a los judíos. ¿No? Por cultura universal, ustedes saben, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial Hitler manifestó un gran odio a los judíos y consecuencia de ello mató, exterminó y quiso acabar con estos judíos, porque para Hitler un judío era una persona mala, una persona corrupta, sin valores, ladrones, borrachos, sinvergüenzas, etcétera, etcétera, ya que su linaje, este grupo de judíos fueron quienes crucificaron a Jesús, se dice, ¿no? Bueno, y no solamente Hitler, sino así como él, muchas otras sociedades también tenían un odio hacia los judíos, ¿no? Por eso se dice, a eso se le dice, o a ellos se dice que son antisemitas. Muy bien. Ok, un segundo, por favor, estaban haciendo un poquito de... Están haciendo mucho. A ver, vamos a continuar. Si persiste, lo voy a ver. Decía yo, muchachos, que, bueno, los judíos fueron expulsados de sus tierras y han estado repartidos en diversos lugares del mundo, ¿verdad? Y bueno, en el mundo, muchas sociedades estaban en contra de los judíos. Se había desarrollado ese sentimiento, esa ideología antisemita. Que eso va a surgir o se va a intensificar en el siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, ¿no? Los años 1800, 1870, 1880, y pues eso va a despertar en los judíos en aquel entonces, bueno, no despertar, sino que siempre habían tenido los judíos esa esperanza. Los judíos siempre tenían esa esperanza de eh, regresar a su tierra prometida, ¿no? Regresar a habitar, ¿no?, la tierra prometida. Profesor, ¿y cuál es la tierra prometida de los judíos? Palestina, ¿no? Querían regresar a su tierra prometida, a su refugio ancestral, Palestina. Y bien, eh, como te digo, muchachos, había esta ideología antisemita se estaba propagando, muchas sociedades que denigraban a los judíos, estaban en contra de los judíos. Pero sin embargo también había, así como había quienes estaban en contra de los judíos, también había grupos, sociedades, personas que querían apoyar a los judíos, que apoyaban a los judíos, organizaciones que apoyaban a los judíos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Theodor Herzl, eh, escribe un libro conocido como El Estado Judío. A raíz de eso se crea una organización que busca resolver el problema de los judíos. Esta organización se conoce como la Organización Sionista Mundial, allá para fines del siglo XIX. ¿No? ¿Qué busca esta Organización Sionista Mundial? Resolver el problema judío en Europa, ¿no? Resolver el problema de los judíos en Europa. ¿Y cómo se hace eso? Creándoles un estado, creándoles un lugar donde puedan vivir los judíos. Un estado judío prácticamente. ¿Dónde? En Palestina. Y muchachos, ya como hay un apoyo hacia los judíos, pues como resultado de estos primeros movimientos, de estas primeras acciones que buscaron apoyar a los judíos, hubo viajes, migraciones de los judíos a Palestina, ¿no? Eh, creyendo que iban a, creyendo que nuevamente pueden recuperar su patria, nuevamente pueden recuperar sus tierras en Palestina y puedan vivir ahí libre y tranquilamente, ¿no? Sin la presión, sin el odio,
sin el, no sé, el bullying, la marginación que le hacían las otras sociedades, ¿no? Y los judíos empiezan a emigrar hasta Palestina. Pero esto no va a tener los resultados esperados. ¿Por qué razón? Bueno, los judíos tienen una manera de ser, una manera, es decir, tienen una religión diferente. Tienen costumbres, tradiciones, religiones diferentes a la gente que vive en Palestina, ¿no? Hace ratito yo mostraba este mapa de Medio Oriente y aquí, en aquel entonces y hoy en día, la población que vive ahí en su mayoría es musulmana, ¿no? Musulmanes, árabes, ¿no? Seguidores del Islam, otras religiones radicales, fundamentalistas. Bueno, y los judíos quisieron habitar, ahí se encuentra su patria, ¿no? Ahí se encuentra su Palestina, ahí se encuentra su tierra prometida. Y pues, como te das cuenta, la religión que traen los judíos, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? La cultura que traen los judíos, no son compartidos por los otros pueblos árabes, no son compartidos por los árabes que viven en Palestina, ¿no? Y Palestina estaba conformada en aquel entonces, para fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, por población árabe. Y por esa razón es que los judíos que estaban regresando a Palestina, a estas tierras, no vieron con buenos ojos eso. No vieron con buenos ojos eso, ya que muchos se oponían a los judíos, ¿no? Sin embargo, recuerda por qué los judíos regresan a estas tierras donde no son queridos, ¿no? Ahí están los árabes y eso puede ocasionar conflictos, porque supuestamente los judíos tienen el apoyo, ¿no? De la Organización Sionista Mundial, sino también los ingleses ahora se comprometen a ayudar y apoyar a los judíos, ¿no? Para que se cree un Estado judío, para que los judíos tengan un hogar donde puedan ellos desarrollarse y puedan ampararse bajo sus normas y sus leyes. Y mira dónde, en estas tierras, ¿no? De influencia musulmana. Y ahí es pues que los judíos llegan en mancha, y los judíos no llegan así como si fueran pobrecitos, como si fueran migrantes, como si fueran caminando por largos trechos para regresar y asentarse, no vienen a poner una invasión, ellos a lo largo de la historia, pues hay muchos judíos que se han enriquecido, hay muchos judíos que grandes negociantes han acumulado dinero, comerciantes vinieron, pusieron sus negocios, compraron terrenos, ¿no? Trajeron un poco de modernidad a estas tierras, ¿no? Empezaron a comprar terrenos, tiendas, propiedades, ¿no? Para poder asentarse y vivir ahí y reivindicarse en estas tierras, ya que necesitan un espacio donde vivir. Y todo esto sería respaldado por el gobierno inglés, ¿no? Entonces, te das cuenta, entonces, no sé si estoy siendo claro hasta acá, pero ya estás viendo que acá hay un altercado, está viendo un posible enfrentamiento. ¿Entre quiénes? Los judíos que están regresando a Palestina, ¿no? Los judíos. Profesor, judíos, hasta ahorita no entiendo quiénes son los judíos. Los israelitas, los pobladores de Israel. ¿Contra quién, profesor? Con los árabes, musulmanes, con los palestinos. Por eso el tema del día de hoy es el conflicto árabe-israelí. Y pues justamente a raíz de esto, ¿no? El conflicto inicia, el conflicto va a empezar a desarrollarse, ¿no? Y más aún, esto se agrava pues porque los ingleses, los británicos, le dan ayuda y asesoría a los judíos para poder quedarse en estas tierras, ¿no? En estas tierras. ¿Dónde, profesor? ¿Cuál tierra? Palestina. Aquí la ves más clara, ¿no? En la zona donde dice Israel, Grande, Jerusalén, Jordania, toda esa zona, ¿no? Toda esta zona que se encuentra aquí. Toda esta zona. Que está, como te decía hace un momento, compuesta por población árabe. Ahora llegan los judíos y quieren asentarse en estas tierras. Y los árabes se están sintiendo que le están quitando pues sus terrenos, le están quitando sus tierras, que los están invadiendo. Todos los judíos llegan pues a comprar terrenos, compran propiedades y más aún los judíos tienen el respaldo de
de Gran Bretaña, ¿no? De aquel entonces. Pues Gran Bretaña recuerda que ellos se han comprometido a ayudar a los judíos, a encontrar justamente una patria, un lugar donde vivir. Muchachos, es así que ya, bueno, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, el ministro británico James Balfour se dirige a los, esto viene acá, se dirige hacia los sionistas, aquellos miembros de la organización sionista, ¿no? En el cual se va a aprobar el establecimiento allá en Palestina de una patria para el pueblo judío. Es decir, formalmente el ministro James Balfour, a eso se le conoce como la Declaración Balfour, el ministro inglés se compromete a no descansar y a brindarles una patria a los judíos allá en territorio palestino. Todo esto supuestamente se quiere hacer de una manera pacífica, sin perjudicar los derechos de las demás personas, sin perjudicar los derechos de los otros pueblos. Pero al final no va a terminar así, porque recuerda que, pues, que los judíos no son bien vistos, no son bien aceptados en estas tierras, ¿no? Y bueno, la Primera Guerra Mundial termina. La Primera Guerra Mundial llega a su fin. Y pues después de la Primera Guerra Mundial, estas tierras, ¿no? Medio Oriente, Palestina, a través de los acuerdos de Sykes-Picot, pasa a ser administrado por los británicos. La Primera Guerra Mundial, recuerda que la ganaron pues el bando donde se encontraba Inglaterra, ¿no? Y al final de la Primera Guerra Mundial ellos se quedaron con muchos territorios, ¿no? Tomaron muchas colonias. Una de esas colonias tomadas fue estos lugares, estas tierras, ¿no? Medio Oriente. Y todas esas tierras se las dividieron entre Inglaterra, por ahí parte de Francia, por ahí Italia. Y bueno, como todas estas tierras están, o parte de estas tierras están en dominio de los británicos, pues el gobierno inglés, aprovechando que que administra este territorio, que este territorio está bajo su dominio, pues simplemente el gobierno inglés empezaría o trataría de cumplir con la promesa que había hecho. ¿Qué promesa? Darle a los judíos una patria, ¿no? Una patria. Y así, pues, siguiendo esa promesa por parte del gobierno inglés, los judíos, pues, se establecen cada vez más y más judíos regresan a estas tierras, ¿no? Y los judíos que han estado en Europa se han contagiado, pues muchos judíos son comerciantes, muchos judíos son profesionales, ¿no? Y se han contaminado con las ideas de Europa. Por lo tanto, cuando regresan, pues tienen grandes negocios, ¿no? Tienen un alto nivel tecnológico, hacen sentir su presencia los judíos, ¿no? Y los judíos se desarrollan más rápido porque la población árabe que vivía ahí se muestra más atrasada que la población judía. Y eso obviamente también pues traería, digamos, envidia por parte del pueblo árabe. En tan poco tiempo como los judíos de lo que eran pequeños pueblos cuando llegaron o regresaron a su patria Palestina, rápidamente se reproducieron, ¿no? Rápidamente las familias judías empezaron a crecer, más y más judíos llegaban y ponían sus negocios prosperaban. Los judíos poco a poco están creciendo.
¿no? Y cada vez más y más judíos llegaron, ¿no? Allá por la década de 1920, 1930, 1940. Recuerda que en ese entonces ya está por estallar la Segunda Guerra Mundial. Los nazis están persiguiendo a los judíos. Muchos judíos entonces escapando de esa realidad es que regresan, pues, ¿no? Regresan a Palestina. Y bueno, una de las ciudades más importantes de Palestina, Tel Aviv, Tel Aviv se convirtió en la ciudad judía más importante, ¿no? Y poco a poco pues aparecen reuniones, cooperativas, comunidades judías. Y pues, profesor, tú preguntarás, profesor, pero si los árabes están en contra de los judíos, ¿por qué los árabes permitieron que los judíos estén ahí? ¿Por qué los árabes permiten que los judíos vivan ahí? Y ellos han habitado todo el territorio, prácticamente el 95% del territorio en Palestina estaba ocupado por los árabes. ¿Por qué no los votaron? Tan fácil que es. Recuerda que los judíos tienen el apoyo del gobierno inglés, ¿no? Del gobierno de Londres. Entonces, cualquier cosita, ahí estaban los británicos. Manera de molestar. Bueno, decía que los británicos pues eran los responsables prácticamente de la defensa, la seguridad. Prácticamente defendían a los judíos, ¿no? Ellos están resguardados y los judíos están resguardados prácticamente por los ingleses, ¿no? Y esa es una de las razones por las que no pueden ser expulsados así nada más. Eso va a hacer, mira, eso va a hacer que, mira, los judíos están poblando estas tierras cada vez más por 20, 30 años están llegando, siguen ahí los judíos, ¿no? Desde fines del siglo XIX, 1880, 1890, 1900, 1920, 1940, los judíos siguen ahí. Obviamente eso hace acrecentar el odio, digamos, el odio, sí, sentimientos negativos que van a desarrollar los árabes en contra de los judíos. Y no solamente de los judíos, sino también en contra de los ingleses, ya que los ingleses están dominando a toda esa zona. Gracias a la imposición del gobierno de Londres es que los judíos están ahí. Si no fuera por los ingleses hace rato, ya los judíos ya los hubieran sacado, ¿no? Eso va a hacer pues que cada vez más y más y más y más haya una fuerte oposición contra los judíos, ¿no? Contra los judíos, contra los ingleses, ¿no? Y van a ver, y pues no es que nunca hicieron nada, sino que sí tomaron armas, tomaron acciones, ¿no? Van a haber revueltas, manifestaciones que hicieron los palestinos contra los judíos allá por los años 1836, 1839. Pero como sabe usted, todo intento de expulsar a los judíos, todo intento de ir en contra de los judíos, sería reprimido por los británicos. En 1836, entre 1836 a 1839, han habido movimientos, revueltas contra los judíos, revueltas antisionistas, pero que fueron reprimidas por el ejército británico, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial está muy cerca. Es ahí cuando el gobierno de Londres, los británicos, este tema se lo dejan en manos de la ONU. Bueno, ya esto ya es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerda que la ONU aparece después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Bueno, y el tema de Palestina, el tema de los judíos, el tema de los árabes quedaría en manos de la ONU. La ONU se encargaría de resolver ese problema. ¿Qué pasaría con los judíos? ¿Serían sacados de ese lugar? ¿Se va a cumplir con la promesa de otorgarles una patria a los judíos? Entonces la ONU acordó un plan. La ONU, ¿qué es lo que hizo? Repartió Palestina.
partió Palestina prácticamente. Obviamente esto no lo van a aceptar los árabes. Los árabes se han escandalizado. Los árabes han ocupado este territorio Palestina por siglos y siglos. Ahora de la noche a la mañana le dicen que su territorio va a ser repartido, ¿no? Y una parte va a ser ocupada por los árabes y la otra parte por los judíos. Esto no lo aceptaron los árabes. Pero formalmente la ONU ya dio la partición, partición o repartición de Palestina. Eso sucedió ya en 1948. Ahí es cuando formalmente se crea, o perdón, se da la independencia de Israel, ¿no? Israel como país creado, como Estado creado en el año de 1948. Israel obtiene su independencia. Esta independencia de Israel fue llevada a cabo por David Ben Gurión. Él fue el encargado de proclamar la independencia de Israel. Y esto se hizo con el apoyo, claro está, de Gran Bretaña y el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en un principio, Israel tenía el apoyo de estas potencias, ¿no? Y no solamente a ellos, sino que también la Unión Soviética, recuerda que era con Estados Unidos eran las dos superpotencias. Esto también fue bien visto, pues, ¿no? Por Estados Unidos, por la Unión Soviética, también vieron con buenos ojos esto, ¿no? Entonces, formalmente Israel obtiene su independencia, se repartió Palestina, ahora ya se les cumplió el sueño de los judíos. Pero eso no acaba ahí. Solamente te he contado ahorita, de manera general, cómo es que surge el Estado de Israel, cómo surge el Estado o el pueblo para los judíos. Los judíos vivirían ahí, en Israel, ¿no? Allá en Palestina. Formalmente sería creado como el Estado de Israel, cuando ya se da la proclamación de Israel en 1948. Israel, hasta el día de hoy, todavía sigue habitando esa zona y sería el único Estado judío. Es un Estado judío. Bueno, para el fin de la Segunda Guerra Mundial, como te dije, esto fue bien visto por Estados Unidos, por la Unión Soviética, ya que todo se hizo formalmente a través de las reuniones de la ONU. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, también recuerden ustedes que los dos países más beneficiados después de esta guerra fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, Inglaterra ha perdido muchas colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ha perdido muchas tierras, ¿no? Y para esta época, 1948, Gran Bretaña se va de esta tierra, deja estas tierras, deja estos lugares, ¿no? Recuerda que ahora la ONU es la que tomó el mando, la ONU. Estados Unidos, Inglaterra se va, abandona estas tierras, estos lugares. Ya, profe, ya no hay quien defienda pues a Israel. Su defensor se ha ido. Consecuencia, la guerra es inevitable. Y así se dio. Y así se dio. ¿A quiénes envolvió o entre quiénes se dio este enfrentamiento? Por un lado, los árabes, ¿no? Quienes son los musulmanes, islámicos, palestinos, que involucraban a países como Egipto, Siria, Irak, Jordania, Transjordania, el Líbano. ¿Contra quién, profesor? Contra el Estado judío, Israel, ¿no? Israel, formado por judíos, hebreos, semitas, sionistas, quienes tienen el apoyo de la ONU. Israel tiene el apoyo de la ONU, sola no está. Ya tienen las banderas de los dos, pues, de los dos sectores involucrados. 1948. Israel está proclamado como un Estado, ¿no? Como una república, como un Estado, perdón, república, como un Estado nuevo.
ha nacido Israel, Israel ha obtenido su independencia proclamada por David Ben-Gurion. Yo le dije hace un momento que los pueblos árabes los árabes no aceptaron esto, no aceptaron eso, pero sin embargo para aquel entonces ya los británicos se habían ido. ¿Recuerdas que antes, cuando había una revuelta en contra de los judíos, el ejército británico salía y pues acababa con estas revueltas? Pero ahora ya no hay ejército británico. Entonces la guerra va a iniciarse. Y esta guerra tiene varias fases, varias etapas. Es muy extensa, se extiende incluso hasta épocas actuales. Pero no vamos a ver todo ese proceso. Vamos a ver los principales enfrentamientos, las primeras 4 fases de la guerra. Desde 1948, cuando inicia la guerra, hasta 1900, en este caso, 73. Vamos a ver cómo se da el conflicto. Vamos a entrar entonces, vamos a empezar con la primera guerra árabe-israelí. Pero hasta ahí estamos bien. Digamos que me he tomado un poquito de tiempo tratando, ¿no?, de explicar los antecedentes, la introducción, para que entienda usted un poco mejor cómo es que el tema o esta guerra se ha desarrollado, ya que esta guerra se ha desarrollado en Medio Oriente y tal vez nosotros no estamos tan familiarizados con estos lugares, con estas tierras, ¿no? Por eso me tomo un poquito de tiempo, ¿no?, para explicarte ello. La guerra, el desarrollo de la guerra, el desarrollo del conflicto, eso sí es más sencillo todavía. Esto no toma gran complejidad, ¿no? Y ahí vamos a ver la primera guerra árabe-israelí, sucedida entre los años de 1948 al año de 1941. Un año prácticamente duraba, o duró. Países implicados: Egipto, Irak, Líbano, Siria, Transjordania, quienes en grupo, en mancha, ¿no?, atacan a Israel. ¿Por qué se dio esta primera guerra? Ante la independencia de Israel. Recuerdo que te dije que los árabes no están de acuerdo con la independencia de Israel. Entonces, esa es la causa del por qué inicia la primera guerra árabe-israelí, ¿no? La Declaración Universal de la Independencia de Israel en mayo de 1948. ¿Cómo suceden los acontecimientos? Bueno, como sabes y te das cuenta, es fácil de suponer que los palestinos, ¿no?, los árabes, que están conformadas en este caso por 5 naciones, 5 estados, superan ampliamente, ¿no? Superan ampliamente en número, superan en todo Israel. Pero recuerda que Israel es un estado moderno, ¿no?, compuesto por los judíos, quienes por mucho tiempo han estado esparcidos por muchos lugares de Europa. Pero aún así, los palestinos, los árabes, superan a los judíos. Un ratito, por favor, tengo una mesa aquí. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien. Entonces, estamos hablando ya de la primera guerra árabe-israelí. Estoy comentando los sucesos. Ya vimos antecedentes, la introducción, cómo surge la guerra, ¿no?, y cómo nace este resentimiento entre los árabes y los israelíes, ¿no? Si bien es cierto, el número favorece a los árabes, el número favorece a los palestinos, pero los judíos están mejor preparados, ¿no? Armas modernas, mejor equipamiento, ¿no?, etcétera. Sí, tienen mejor preparación para la guerra, están mejor preparados. Aquí todavía están gobernados por David Ben-Gurion. Bueno, no, él es primer ministro, pero están mejor preparados, su ejército tiene experiencia, ¿no?, ya que está conformada tiene instrumental, armamento técnico, tecnológico que fue utilizado y probado en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que Israel tiene el apoyo de la ONU, ¿no? Y pues tienen más recursos también, ¿no? Tienen más recursos. Sin embargo, los palestinos no.
Los palestinos no, todavía están atrasados. Sí superan en número, pero en cuanto a preparación para la guerra, no. ¿No? En cuanto a preparación para la guerra, no. Muchachos, mientras por un lado los árabes, los palestinos no querían repartirse Palestina, los judíos sí querían, ¿no? Ellos dijeron sí, sí, pero bueno, eso provocó esta guerra. Y el enfrentamiento se dio, como te dije, los árabes tienen mayor número, pero los judíos están mejor preparados. Y bueno, como te podrás imaginar, producto de este enfrentamiento, los árabes fueron derrotados, ¿no? Los países implicados que ves en pantalla, Egipto, Irak, Líbano, Siria, Transjordania, atacaron a Israel. Pero consecuencia, sufrieron una gran derrota, ¿no? Sufrieron una gran derrota. Israel ha vencido. Israel ha vencido. Ya, profe, ¿y qué pasa con eso? Que los árabes han sido derrotados. Los judíos, Israel ha vencido, ha ganado. Y consecuencia de ello, ampliaron su territorio. Aprovecharon esa victoria que tuvieron para ampliar su territorio, ¿no? Israel aumentó su territorio y pues muchos palestinos tuvieron que exiliarse, retirarse de las tropas, ya que ahora el territorio sería dominado por los judíos, los israelitas. Profesor, ¿por qué se fueron? De repente el nuevo gobierno judío pues toma represalias contra esa población. No, quién sabe, simplemente abandonar. Y ahí ves el mapa, ¿no? Ahí ves el mapa que la mayor parte del territorio está tomado, pues todo lo que está de verde representa el Estado de Israel, ¿no? Y lo que ves de amarillo representa por ahí el Estado de Jordania. Por lo tanto, ves que ahora Israel tiene límites con Jordania directamente, con Egipto, con Siria. Prácticamente la guerra no va a quedar aquí. La guerra no va a quedar aquí. Bueno, esto se desarrolló entre 1948 y 1949, ¿no? Pero sin embargo tuvieron que pasar algunos años para que el conflicto vuelva a surgir. El conflicto terminó, Israel expandió sus fronteras y esperamos todavía hasta el año de 1956. Nace una segunda guerra árabe-israelí. Un nuevo conflicto aparece. A este conflicto se le conoce como la crisis del Canal de Suez. Profesor, ¿qué es eso, Canal de Suez? No entiendo. Bueno, usted conoce el Canal de Panamá. Aquí en América, usted sabe que el Canal de Panamá es como un peaje. Tú sabes que el día de hoy los carros cuando van por la carretera pagan un peaje, no sé, para cruzar a otra ciudad, o estás por la carretera, hay peajes que te cobran para seguir tu paso hacia otros lugares. Igualito, por mar también existe algo parecido, ¿no? Por ejemplo, para que los barcos pasen del Océano Pacífico al Océano Atlántico, atraviesan el Canal de Panamá y toda embarcación por ahí paga un peaje, digamos. Y en ese Canal de Panamá se ganan millones, hay bastante dinero, ¿no? Por el peaje, por el paso que se da. Profesor, si no quiero pagar peaje, le tienes que dar la vuelta a toda América del Norte o a toda América del Sur. Más gasto todavía. Es por eso los barcos obligados sí o sí, Canal de Panamá. Igualito, allá en Medio Oriente existe un Canal de Suez, o el llamado Canal de Suez. Este es un área geográfica por el cual pues las embarcaciones, por ejemplo, o los barcos para pasar de un lugar a otro, o de un mar a otro, de un océano a otro, también pasan un peaje, hacen un pago. Y principalmente ese Canal de Suez es muy importante porque por ahí se saca o sale todo el petróleo. Sale el petróleo que hay en Medio Oriente. Y bueno, ese Canal de Suez se encuentra en territorio egipcio. Por eso dice ahí,
Países implicados, la alianza de Francia, Israel y Gran Bretaña, ¿contra quién? Contra Egipto. Causa: Egipto nacionaliza el canal de Suez. Ello provoca la respuesta de Israel, Francia y Gran Bretaña, que se alían e invaden el Sinaí. Se cierra el paso al comercio israelí. Bueno, pasa que para esta época, 1956, llega a Egipto un nuevo líder, ¿no? Un nuevo gobernante, Gamal Abdel Nasser. Y este gobernante tenía era nacionalista. Era nacionalista. Profesor, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, que todos los recursos deben estar al servicio del Estado, al servicio de Egipto. Y pues, una de sus primeras obras que hizo Nasser fue nacionalizar el canal de Suez. ¿Qué significa eso, profesor? Y ahora Egipto es quien controla, el gobierno egipcio es quien controla el canal de Suez. Ya te dije que en un canal, hace ratito te dije que en un canal, o en estos canales, hay bastante dinero, se mueve bastante economía, es muy beneficioso y muy rentable, ¿no? Y más aún que por este canal sale prácticamente el petróleo que se extrae de Medio Oriente. Y ahí había intereses de potencias como Francia, como Gran Bretaña, ahí tenían ahí tenían intereses económicos. Entonces, como el gobierno egipcio ha nacionalizado el canal de Suez, les está quitando el negocio a las potencias. Consecuencia, no se hizo esperar la respuesta de los países, ¿no? Como Francia, Inglaterra, a la que se sumó Israel, ¿no? Y obviamente que pues todas ellas acabarían con Egipto, ¿no? Pero sin embargo, no fue tan así, ¿no? Porque en aquel entonces Egipto tenía el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Egipto era aliada de la Unión Soviética. Eso hizo que, pues, que la victoria que tuvieran, ¿no?, Inglaterra, Gran Bretaña sobre Egipto no sea tan escandalosa o no termine por debilitar a Egipto. Es cierto, Egipto perdió. Egipto fue derrotada, ¿no? Pero sin embargo, gracias a la intervención de la Unión Soviética, pareciera que no fue así. Egipto fue derrotada, Israel la superó por mucho a Egipto. Israel en este conflicto pudo demostrar su poderío, pero aún así, pues Egipto aún así sale fortalecido en este conflicto. Tanto es así como los judíos habían tenido desde un inicio una organización sionista mundial, así como los judíos pudieron tener su propio Estado, Israel, ahí también entonces aparece por parte para los árabes, ¿no?, bajo el liderato de Egipto, una organización a favor de los árabes que se va a conocer como la Organización de la Liberación Palestina, ¿no? Organización de la Liberación Palestina, ¿no?, la OLP. La OLP. Bueno, siguiente fase, siguiente etapa o siguiente conflicto. Ya para el año de 1967. La hora me gana. Vamos a terminar esta parte. Bueno, 1967 tenemos la Guerra de los 6 días. En aquel entonces, recuerda que Israel está o debe estar muy pendiente, ya que los demás estados árabes no ven con buenos ojos a Israel como país. Por lo tanto, Israel siempre está pendiente y está defendiendo sus fronteras, ¿no? Pero sin embargo inicia una nueva guerra, la Guerra de los 6 días. En este caso, Egipto impide el paso de barcos de Israel. Impide que barcos de Israel transiten por una zona muy cercana al canal de Suez, ¿no? Por eso dice ahí, Israel ataca a Egipto, Siria y Jordania en una operación relámpago. Causas: Siria e Irak constituyen un nuevo frente militar árabe al firmar un pacto de defensa contra Egipto. Recuerda que el canal de Suez está en manos de los egipcios, ¿no?
Y pues, como te dije hace un momento, no se permitió el pase de embarcaciones israelitas. Eso provocó que Israel lanzara una gran ofensiva militar, ¿no? Y de esa manera se dio la ocupación del todo el territorio palestino, ¿no? Parte de Siria, parte de Egipto, ¿no? Allá las mesetas, la meseta de Golán en Siria, el desierto del Sinaí o parte del desierto de Sinaí por parte de los israelitas, ¿no? Israel prácticamente ha ocupado todo Palestina, parte de Siria, parte de Egipto, ¿no? Y ahí es eh, cuando aparece la ONU, ¿no? La ONU le exige a Israel que se retire de esos territorios, no le corresponde, ¿no? El territorio sirio, territorio egipcio. Eh, bueno, Israel no hizo caso y permaneció ahí. Eso permitió o dio pie a que Egipto pierda poder, pierda relevancia. Una vez más, el poderío israelí, el poderío de los israelitas se impone, ¿no? Y ahí se puede ver que ahora casi toda Palestina está en manos de los israelitas. Muy bien, y para terminar esta última guerra, la guerra del Yom Kippur. Profesor, Yom Kippur es una fiesta tradicional, es una celebración judía. En este caso, una vez más, se da el enfrentamiento ya entre los egipcios e Israel. Un nuevo gobernante llega a Egipto. Nasser, para ese entonces, había fallecido. Este nuevo gobernante inicia en alianza con Siria, inicia una nueva guerra contra Israel, con la finalidad de poder, pues, vengarse y devolverle la confianza a su pueblo. Es así que el 6 de octubre de 1973 se da inicio a la guerra del Yom Kippur. Como te dije, Yom Kippur es una celebración judía, ¿no? Simplemente significa el gran perdón para los judíos. Los egipcios con los sirios invaden Israel, invaden las posiciones que Israel había tenido anteriormente. Recuerda que Israel había ocupado parte de territorio sirio, ¿no? Las mesetas del Golán. Israel había ocupado parte del desierto de Sinaí, que se encuentra en Egipto. Lo que hicieron entonces el ejército sirio y egipcio fue atacar justamente esas posiciones israelíes, ¿no? Y bueno, prácticamente Siria recuperó su territorio, Egipto ha recuperado su territorio, y es ahí cuando aparece, para fines de la década de los 70, el presidente de Estados Unidos, presidente Carter. Interviene para poder llegar a una paz, a un acuerdo de paz. ¿Entre quiénes? Entre Israel y Egipto. Y ahí se firma el acuerdo de Camp David. Acá bien tienes las organizaciones que interviene la ONU a través del gobierno estadounidense. No lo tengo por acá. Acá tienes en este mapa cómo fueron cambiando las posiciones en los diferentes conflictos. ¿No? Toda la zona verde corresponde a la influencia de los palestinos. Todo el área blanca, las comunidades o los judíos, cómo los judíos han ocupado poco a poco todo el poder en estas tierras palestinas, ¿no? Y bueno, gracias a la intervención del presidente James Carter de Estados Unidos, el gobierno de Egipto y el gobierno de Israel firman un acuerdo de paz, ¿no? Se da la paz entre Egipto e Israel, que se conoce como los acuerdos o el acuerdo de Camp David. Y bueno, prácticamente con esto Israel ha asentado su dominio en esta zona, ¿no? Y este tema todavía queda pendiente hasta el día de hoy, ya que Israel es el único estado judío en estas tierras. Y muchachos, a ver, cámaras encendidas, por favor, voy a tomarles la
Foto de rigor. Me pasé un poquito de lado. Las cámaras encendidas, por favor. A ver. Vamos a tomar la foto. Muy bien, gracias. Gracias. Listo. Listo. A ver, rapidísimo, ahora sí la ficha. Un segundo, por favor, voy a abrir la ficha. ¿Dónde está conflicto de Israel? Acá está. Mientras no se olvide, por favor, más tarde, en unos minutos le mando la programación, recuperación de Historia del Perú para más tarde, a las 3 de la tarde. Si no pueden asistir, ahí les mando la grabación. Con el envío de las tareas se considera su asistencia. No lo olviden, por favor. Un ratito, está cargando la... Ahora sí. Bien, ahí deben estar viendo ya la ficha. A ver, rapidísimo, muchachos. Ah, ¿no había pausado la grabación? No me importa. Pensé que sí le había puesto pausa, no importa. No Bueno, importa. da igual, sigamos. Ok, sigamos. Pregunta número 1. A fines de la década 60, Israel, con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido, invadió la península del Sinaí e inició su segunda guerra contra los países árabes. Como reacción ante la... La D del canal de Suez. Excelente. La D. Sí, nacionalización del canal de Suez por Egipto. 2. El primer conflicto árabe-israelí fue motivado fundamentalmente por la aparición de Palestina. No, Palestina ya existía, ¿no? La guerra de Golfo. Tampoco. Ahí sería La solución final. la independencia de Israel en 1948, ¿no? Ahí inicia el conflicto. 3. La nacionalización del canal de Suez por el presidente egipcio Nasser tuvo como consecuencia... La intervención de la ONU. Sí, pues más exactamente es el envío de una expedición multinacional, ¿no? Ya que varios países unidos atacaron Egipto, ¿no? Francia, Gran Bretaña, Israel, una coalición, expedición multinacional. 4. La Guerra de los 6 días fue una ofensiva rápida, coordinada y aplastante, en la que La D. de Israel derrota a sus enemigos árabes. Claro. 5. Propuso la idea de formar un hogar nacional judío en Palestina y político nombrado presidente del Consejo Nacional La B. que proclama la independencia de Israel. ¿Cuál? La B. La D. Sería la C. La C. Belfort y Ben Gurión. Excelente. 6. La división de Palestina, ¿en qué reunión o qué organización acordó eso? ONU. La ONU, excelente. 7. País que no atacó al nuevo Estado de Israel en 1948. Turquía. Turquía, muy bien. Siguiente. Egipto es atacado por Inglaterra, Francia e Israel. Luego de la Crisis de los misiles. nacionalización del canal de La E. La E, excelente, la E. ¿Sí? 9. País musulmán que firmó la paz con Israel luego de la guerra del Yom Kippur. Siria. ¿Con qué país? Eso al último creo que se lo dije. ¿Con qué país Israel firmó la paz? Egipto. Egipto. Muy bien. Y la número 10. En 1948 se produce la creación del Estado de Israel, siendo su primer presidente David Ben Gurión.
sería, bueno, no es Chaim, James Weizmann. Weizmann es presidente, David Ben Gurión fue su primer ministro. Bueno, no hay problema con eso. Bien, muchachos, entonces esta es la actividad de aplicación y, bueno, la evaluación esta vez ya aparece ya. Recuerde que en octubre no había evaluación, ahora sí la hay. ¿No? Tratado por el cual se pone fin al conflicto entre Israel y Egipto. Fácil, acuerdo de Camp David. Presidente que promueve las negociaciones tras la guerra del Yom Kippur. James Carter. Fácil. Causa por la cual se inicia el primer conflicto árabe-israelí. Hace un momento en la ficha lo hemos visto, la independencia de Israel. Países árabes que atacan en el primer conflicto árabe-israelí. Está en la pregunta 1, 2, si no me equivoco. La extensión, algo difícil, acá hay una lectura simplemente. Y la número 2 te pide simplemente mencionar por qué son importantes estos dos señores. Y último, graficar el mapa de Israel. Nada difícil al parecer.